Buenas noches, mi nombre es Abraham Blanco, soy representante del Grupo A. Les voy a estar hablando de nuestra investigación. Nuestro tema es el cálculo de factores integrantes para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, una pequeña introducción de la ecuación diferencial exacta. Entonces, se dice que una ecuación diferencial exacta es una ecuación que tiene esta forma. Una función m que depende de x de y multiplicada por dx y una función n de xy multiplicada por dy igualada a 0. Pero para que sea exacta, tanto como m y n tienen que tener derivadas parciales continuas en un dominio de en R2, tales que la derivada de m respecto de y debe ser igual a la derivada de n respecto de x. Si esto no se cumple, no es una ecuación diferencial exacta, lo que nos lleva a una ecuación diferencial inexacta, que es donde no se cumple esta igualdad. Si esta igualdad no se cumple, yo me veo obligado a buscar una función que al yo multiplicarla por la ecuación diferencial que ya tenemos o que se nos da, la va a convertir de inexacta a exacta. Entonces, esta función que debemos multiplicar y encontrar se le conoce como factor integrante o factor de integración, que simplemente es una función que depende de x y de y, cuyo propósito es multiplicar la ecuación diferencial. Al yo multiplicarla y hago las derivadas parciales, se van a cumplir y ya voy a obtener una ecuación diferencial exacta. Entonces, al yo tener eso, yo puedo hacer los métodos que ya conozco para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Pero los factores integrantes pueden existir millones, si no es que infinitos. Esto se debe porque existen muchas ecuaciones diferenciales. Entonces, un ejemplo que quizás no es lo más acertado, pero sí nos puede dar una idea. Este es un cubo de Rubik. El cubo de Rubik está desarmado cuando cada cara no tiene el mismo color, sino que hay varios cubitos de diferentes colores. El cubo está armado cuando cada cara tiene el mismo color. Existen varios métodos, que en realidad son algoritmos, que pues sí o sí una cantidad de pasos en orden lo voy a poder resolver. Pero existe un método que con 20 movimientos, ya sea de esta cara, el cubo se va a armar. Pero resulta que el cubo se puede desarmar en 43 quintillones de configuraciones. Es un número bien grande. Entonces, ¿cómo lo puedo relacionar con un factor integrante? Un factor integrante nos garantiza convertir una ecuación diferencial inexacta a exacta. Está garantizado. Pero lo que no está garantizado es que nosotros sepamos qué factor integrante escoger, que vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, con el cubo es lo mismo. Está garantizado que con 20 movimientos se puede resolver, pero yo no sé qué movimientos debo hacer para resolverlo. Solo sé que con 20 movimientos se va a resolver. Yo sé que con un factor integrante, una ecuación diferencial se va a transformar en exacta, pero no sé qué factor integrante. Puede ser un factor integrante que sea una función trigonométrica, que sea una función cualquiera, pero yo no sé cuál es en específico. Sin embargo, hay métodos para un factor integrante que tienen formas específicas. Y pues son los más comunes, son los que a veces suelen aparecer
de manera más seguida. Porque es imposible tratar de encontrar todo lo que existe. Porque es, es imposible, porque si yo encuentro un factor integrante para una ecuación, pero si a esa ecuación le cambio un número, ya no me va a servir. Quizás ya no me sirve y tengo que buscar otro. Y así sucesivamente hasta que existan millones de factores integrantes. Pero se van a presentar los más comunes. El primer caso, que es un factor integrante que depende solo de x. Y bueno, como es una función que hay que multiplicarla por toda la ecuación diferencial, entonces la multiplico, ¿verdad? Pero si yo la multiplico por toda la ecuación diferencial, yo ahora las derivadas van a ser, que no van a ser solo respecto a m, van a ser respecto a mu y m. Lo mismo para n, van a ser derivadas respecto a x de mu y n. Entonces esto lo puedo expandir porque esta es regla del producto. Entonces aquí sería copio el primero, derivo el segundo, copio el segundo, derivo el primero. Lo mismo del otro lado. Entonces la derivada de mu respecto a y es cero, porque mu solo depende de x. Y si yo la derivo respecto a y, se toma como constante y eso es cero. Entonces aquí voy a cambiar la notación, cambio la notación y agrupo los términos con mu. Y que son estos que tengo aquí, los factorizo y simplemente paso el mu a dividir aquí, me va a quedar mu prima sobre mu igual a m y menos nx sobre n. Integro a ambos lados y me va a quedar un factor integrante de x que en efecto depende de x. Entonces, este método se va a usar para los siguientes dos casos. Entonces, es casi la misma mecánica. Entonces, igual, de forma análoga se puede encontrar un factor integrante para mu de y. Simplemente en vez de x va a ser y. Así de sencillo. Entonces, un ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial. My es menos x al cuadrado y nx es 2xy menos 3x cuadrado. Podemos ver que, que las derivadas no son iguales, por tanto no es una ecuación diferencial exacta. Entonces al sustituir los valores en la integral, voy a tener esto de aquí. Estos son los que voy a sustituir. My menos mx sobre n. My es menos x cuadrado y nx es menos 2xy menos 3x cuadrado sobre n, que n aquí es este de acá. Entonces al yo simplificar, la integral me va a dar 1 sobre x al cuadrado. Y se puede observar que es una función que depende de x, solamente de x. Tenemos el caso 2. El caso 2 es mu de xy. Y igual, llegamos hasta este punto que es el mismo y derivamos. Ahora la derivada de mu respecto a y simplemente va a ser x. Y la derivada de mu respecto a x va a ser mu prima de y. Igual aquí, ¿verdad? Mu prima de x. Los demás solo cambio la notación. My significa derivada parcial de m respecto a y nx derivada parcial de n respecto a x. Entonces agrupo los términos que tienen mu prima, los paso al lado izquierdo. Los términos que tienen mu, los paso al lado derecho. Entonces ahora simplemente simplifico. Este igual que el caso 1 me va a quedar mu prima sobre mu. Eso me va a dar logaritmo natural de mu. Y paso esto a dividir. Mx sobre my sobre xm por y. Aquí es x multiplicado por m. Y aquí es y multiplicado por m. Y me queda mu de xy igual a e a la integral de nx, que es la derivada parcial de n respecto a x, menos la derivada parcial de m respecto a y, sobre x por y por m. Diferencial de xy.
Este XY significa la variable con la que yo voy a diferenciar, integrar, perdón. Entonces, también se puede hacer un cambio de variable para que esto aparezca como solo una U, pero así es como más específico. Un ejemplo, igual aquí las derivadas parciales no son iguales, solo sustituyo lo que ya tengo acá para la fórmula que ya tengo. Arriba va la derivada de n respecto a x, la derivada de m respecto a y después x por m y y por n. Entonces, al yo simplificar y completar la integral, me va a quedar 1 sobre xy. Y xy es el factor integrante. Entonces, sí se cumple. Caso 3, mu de x sobre y igual al anterior, solo que aquí la derivada de y, la derivada de mu respecto de y es x sobre y cuadrado. Perdón. La derivada de mu respecto a x es 1 sobre y. El n solo se copia en una constante y m también se considera como constante. Entonces, igual agrupo los que tienen mu prima, factorizo, y aquí los que tienen mu. Igual al caso anterior, me va a quedar un logaritmo natural de mu, que si yo como base le pongo una e, lo voy a eliminar el logaritmo, solo me va a quedar mu de xy, igual a e a la integral de y cuadrado por la derivada parcial de m respecto a y, menos la derivada de n respecto a x, sobre x por m más y por n, el cual es muy parecido al anterior. Y la variable, entre comillas, con la que voy a integrar va a ser x sobre y. Y de forma análoga se puede encontrar el factor integrante en la forma y sobre x. Es la misma mecánica y se va a hallar un factor integrante un poco distinto. No igual, pero sí un poco distinto. Un ejemplo, aquí my es distinto de nx, entonces nos vemos obligados a buscar un factor integrante. En este caso va a ser el de x sobre y. Simplemente sustituimos. Y cuadrado va a ser igual a y cuadrado por my, que es 3, menos nx, que es este de acá. Después x por m más y por n. Y la variable con la que voy a integrar va a ser x sobre y. Entonces aquí cuando se hace un cambio de variable para que aquí aparezca una u en vez de x sobre y, pero para que sea más específico. Entonces al integrar me va a quedar x cuadrado sobre y cuadrado. Ese va a ser mi factor integrante. Como el caso 4, de mu que es igual a x a la m por y a la n. Igual, ¿verdad? Aquí esta expresión, bueno, ecuación, es igual a esta de aquí, solo que con la notación más compacta. Entonces, mu de y va a ser la derivada de mu respecto a y, que va a ser esta de acá, va a ser n por x a la m por y a la n menos 1, y mu de x va a ser m por x a la m menos 1 por y a la n. Entonces, al yo tener esto, solo sustituyo aquí en esta ecuación y me va a quedar así. Entonces, aquí yo puedo factorizar x a la m y a la n y me va a quedar nx menos ny, así como está aquí. Y eso lo paso a dividir al otro lado. Y se me va a cancelar unos términos. Esos términos, al cancelarse, van a quedar igualado a esto. Entonces, un ejemplo es esta ecuación diferencial. Y es que nuestra m aquí es x al cuadrado, y a la 5 más y a la 3. Y n es x al cubo,
por y a la 4 más x. Entonces derivamos m respecto a y n respecto a x, y estas son nuestras derivadas. Entonces estas derivadas vemos que no son iguales. Entonces no se cumple. Entonces aquí simplemente sustituimos en la fórmula que ya tenemos, en esta de acá. Entonces al sustituir y simplificar nos va a quedar un sistema de dos variables de esta forma. Aquí n es igual a menos 3. Si n menos 3 lo sustituyo aquí, me va a quedar m igual a menos 1. Entonces, estos valores de m y n los sustituyo aquí. Aquí, sustituyo acá. Y eso es todo. Yo sustituir voy a tener un factor integrante de x a la menos 1 por y a la menos 3. Que ese es un factor integrante que depende también de x y de y, pero tiene exponentes constantes. El último caso, un caso más especial y un poco más general, porque es más difícil de tratar y el alcance que tiene este factor integrante es como un poco más complejo, poco mayor, porque la forma en que funciona es bien más compleja. Pero igual, se aplica lo mismo. La derivada de mu respecto de y es fx por g' de y. G' porque g de y es una función que depende de y. Lo mismo aquí, la derivada de mu respecto a x es f' de x por g de y. Ahora sustituyo en la ecuación para que sea exacta. Y al sustituir voy a obtener esto de acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo aquí lo que hice fue que agrupé todo lo que tiene f de x y g de y. Entonces, al yo hacer eso, me va a quedar mx menos my por fx por g de y. Entonces, si yo despejo para nx y my, me va a quedar esto de aquí, que es my menos nx por n por f' de x, g de y menos m por f de x por g' de y sobre f de x sobre g de y. Entonces, si yo separo esta fracción, me va a quedar n sobre f' de x sobre f de x, porque al yo separar, se me va a cancelar este con este. Al yo separar este de acá, se me va a cancelar f de x con f de x, y me va a quedar esto de aquí. Entonces, vamos a llamar f mayúscula a f' de x sobre f de x y g mayúscula a g' de y sobre g de y. Entonces esto se va a reducir, esto de aquí, se va a reducir a esto de acá, a una ecuación aún más sencilla. Entonces, al yo, primero voy a integrar fx, ¿verdad? Que va a ser este de aquí. Entonces yo integro a ambos lados, voy a tener logaritmo de fx. Y si yo pongo como base una me va a quedar fx, porque a la logaritmo de fx me va a quedar f de x, igual a a la integral de f de x. Entonces simplemente es aplicarle exponencial a ambos lados. Lo mismo con este, el mismo procedimiento, solo que aquí me va a quedar g de y igual a la integral de g de y. Finalmente, nuestro factor integrante va a ser a la integral de fx de x por a la integral de g de y. ¿Perdón? Entonces, porque si se fijan, mu es f de x por g de y. Aquí f de x es a la integral de fx de x. Aquí está. Y g de y es a la integral g de y de y. Este va a ser mi factor integrante.
Entonces, un ejemplo para el caso 5, tenemos esta ecuación diferencial que pueden hacer las derivadas parciales y no se van a cumplir. Y vamos a usar esta fórmula, que es la que tenemos aquí. Entonces sustituimos la derivada parcial de m respecto a y, la derivada parcial de n respecto a x. Y también sustituimos n, que va a ser x al cuadrado más 2y cuadrado, menos m, que va a ser esta de acá. Aquí ya está simplificado la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x. Después, esto yo lo simplifico de tal forma que yo tenga estos coeficientes. De tal manera que yo, los coeficientes que tienen x al cuadrado, los pongo en un lado, los que tienen xy los pongo en un solo lado, los que tienen y cuadrado y los pongo en un solo lado también. Entonces, voy a tener un sistema de ecuaciones. Aquí y es igual a 1. Todo lo sustituyo aquí, me va a quedar que f es igual a 2. Como y es igual a 1, aquí me va a quedar menos 1. Entonces, sí, menos 1. F va a ser igual a 4, f igual a 2, perdón. Entonces ahora yo lo que ocupo encontrar es g. Como f es igual a 2, entonces simplemente lo sustituyo aquí. Al yo sustituir, me va a quedar que g de y es igual a 1 sobre y. Entonces mu es igual a e a la integral de 2 de dx. ¿Por qué? Porque si yo regreso a la fórmula, mu es igual a e a la integral de fx. Fx es 2. Entonces solo lo sustituyo para g de y. Es igual a e a la integral de g de y, de y. ¿Cuál es g de y? Es 1 sobre y. Aquí lo tengo. Entonces si integro, aquí me va a quedar e a la 2x por e a la logaritmo natural de y. Entonces, finalmente, e a la logaritmo natural de y simplemente me va a quedar y por e a la 2x. Y este sería mi factor integrante de la forma f de x por g de y, ¿verdad? Porque una función f de x multiplicada por una función g de y. Ahora, como comentario adicional a este caso, alguien podría decir que podría dividir entre y toda la ecuación para intentar resolverla, pero en realidad este factor integrante sirve como para hacerlo de una forma más formal, no tanto por intuición, o no tanto por sentido común, sino por hacerlo como de una manera más elegante y demostrar un método tal vez más demostrativo de encontrar un factor integrante y hacer una ecuación diferencial no exacta a una inexacta. Entonces, como conclusiones, eh, primero que todo, el cálculo de factores integrantes no se profundiza porque es muy amplio. Pueden existir demasiados factores integrantes y no da tiempo para abarcarlos todos. Simplemente es imposible. Y algunos cálculos de factores integrales tienen métodos muy tediosos para encontrarlos. Entonces, como existen diferentes ecuaciones diferenciales, conocer más factores integrantes puede llegar a ser muy beneficioso, porque así yo ya estoy más preparado para una ecuación diferencial en específico. Y pues los métodos para las ecuaciones diferenciales suelen ser complicados, donde tratan de casos generales. Bien, esto es lo que yo decía para este caso de acá. Este caso es un poco más general, no es un caso que suele aparecer así, pero es un caso bien, su alcance es mayor, porque en esta estadía incluye exponenciales, como lo que obtuvimos aquí. Sin embargo, la demostración, lograr deducir la demostración de este caso puede llegar a ser bien tedioso, incluso hasta
bien difícil. Entonces, así pueden ser muchos factores integrantes que no se conocen. Entonces, finalmente, para concluir, los factores integrantes simplemente son funciones que nos ayudan a hacer una ecuación diferencial no exacta a exacta. Pueden existir muchos factores integrantes. Incluso, aunque yo quisiera conocerlos todos, no voy a poder, porque siempre van a salir más ecuaciones diferenciales. Entonces, tendría que tener tiempo ilimitado para poder lograrlo. Entonces, eso sería todo. Espero que hayan comprendido y muchas gracias por su tiempo.